Hospital Sirio-Libanés. Ciclo de capacitaciones online. Seguridad, higiene y medio ambiente. Dentro del hospital generamos 4 tipos de residuos: reciclables, comunes, patogénicos y peligrosos. En la presente capacitación veremos los siguientes temas: ¿qué son los residuos patogénicos? ¿Cómo se generan los residuos patogénicos? ¿De dónde provienen? Características y uso del descartador. Ejemplos de residuos patogénicos en descartador. Ejemplos de residuos patogénicos en bolsa roja. Enfermedades por contacto o exposición, VIH, hepatitis B y hepatitis C. Elementos de protección personal para su manipulación. Accidentes de trabajo. Condiciones que posibilitan los accidentes del personal, del ambiente, equipamiento instrumental, actos inseguros. Pasos que debe seguir el accidentado. Cómo proceder en caso de exposición accidental. Normativa asociada. ¿Qué son los residuos patogénicos? Son todos aquellos desechos, residuos o elementos materiales en estado sólido, semisólido, líquido o gaseoso que presumiblemente presenten o puedan presentar características de infecciosidad, toxicidad o actividad biológica que pueden afectar directa o indirectamente a los seres vivos o causar contaminación del suelo, del agua o la atmósfera. Son generados en la atención de la salud humana o animal por el diagnóstico, tratamiento, inmunización o provisión de servicios como la investigación o producción comercial de elementos biológicos o tóxicos. ¿De dónde provienen? Los residuos patogénicos provienen de cultivos de laboratorio, restos de sangre y derivados, restos orgánicos provenientes de quirófano, hemodiálisis, anatomía patológica, hemoterapia, morgue. También debemos considerar algodones, gasas, vendas, jeringas y materiales descartables usados y otros elementos que no se puedan esterilizar y que hayan estado en contacto con agentes patogénicos. Y se deben considerar todos los residuos que se generen en áreas de alto riesgo infecto-contagioso. Características del descartador. Según norma IRAM 80064, el material de descartador debe ser construido en polipropileno rígido, resistente a caída y perforaciones, translúcido que permita ver el nivel de llenado, poseer una boca expulsora de agujas y de hojas de bisturí, prevenir el ingreso de manos en el interior del descartador y deben poseer una línea que indique el nivel de llenado máximo. Uso del descartador. La capacidad máxima de llenado del descartador es del 75% y debe respetarse para evitar accidentes cortopunzantes. Ejemplos de residuos patogénicos en descartador: agujas, hojas de bisturí, guías de catéter venoso, ampollas de vidrio usadas. Ejemplos de residuos patogénicos en bolsa roja: descartador, gasa médica, guantes, apósitos, jeringas, bolsas colectoras, pañales y otros elementos que provengan de la atención a pacientes. Enfermedades por contacto y o exposición. Después de un pinchazo o una herida con exposición a sangre infectada al VIH, la tasa de riesgo de infección es del 0,3%, mientras que la tasa de riesgo por contacto o exposición de los ojos, nariz y boca a sangre infectada con VIH es del 0,1%. El riesgo de contraer hepatitis B entra en un rango del 6 al 30%
para quienes no hayan sido vacunados o quienes no hayan desarrollado inmunidad contra el virus. Esto aplica para pinchazos o heridas con exposición. El riesgo de contagio de hepatitis C es del 1,8% después de pinchazos o heridas con exposición. Elementos de protección personal para evitar la exposición y o contacto a sangre o fluidos corporales. Guantes descartables, cofia descartable, antiparra, máscara facial, camisolín descartable, ropa de trabajo, barbijo quirúrgico o N95 dependiendo del procedimiento a realizar en paciente, cubre calzado descartable. Accidentes de trabajo con contacto de sangre o secreciones. Son aquellos accidentes donde se produce contacto con sangre o fluidos corporales a partir de pinchazos, heridas cortantes, contacto con mucosas o piel lesionada. Condiciones peligrosas que posibilitan que se produzcan accidentes. En el personal, persona enferma o con lesiones de piel. Falta de vacunación apropiada. Falta de cumplimiento de las normas de bioseguridad. Ausencia de elementos de protección personal acorde para la tarea. Personal sin adiestramiento o capacitación adecuada para las tareas que realiza. Condiciones peligrosas que posibilitan que se produzcan accidentes cortopunzantes. En el ambiente. Lugares cerrados o con falta de ventilación. Elementos rotos o en mal estado. Iluminación deficiente, falta de señalización, instalaciones eléctricas inseguras. Condiciones peligrosas que posibilitan que se produzcan accidentes cortopunzantes. En el equipamiento o instrumental, ausencia de elementos de protección personal, guantes de tamaño inadecuado, malas condiciones del elemento de protección personal, elementos cortantes y equipos en mal estado y sin el mantenimiento adecuado. Condiciones peligrosas que posibilitan que se produzcan accidentes cortopunzantes. Actos inseguros son aquellos que ponen en riesgo su seguridad y las de terceros. Contacto con el paciente sin las protecciones adecuadas. Usos de elementos rotos o no apropiados o no esterilizados. Excesiva confianza en las tareas que se realizan. Tareas realizadas de forma apresurada y sin prestar la debida atención. Superposición de tareas ocasionando falta de cuidado y atención. Cansancio, estrés. Pasos a seguir por el accidentado en accidentes con lesiones punzocortantes. Lavar la herida con agua y jabón durante 10 minutos. A continuación, los pasos. Desinfectar con alcohol al 70%. Cubrir con gasa estéril. Avisar a su superior. Denunciar de inmediato a la ART. Pasos a seguir por el accidentado. En el caso de salpicaduras en piel intacta, efectuar arrastre mecánico con abundante agua corriente no menos de 10 minutos. En el caso de salpicaduras en mucosas, ejecutar arrastre mecánico con abundante solución fisiológica estéril no menos de 10 minutos. ¿Cómo proceder en caso de exposición accidental? Notifique el accidente al superior inmediato. Diríjase a los centros médicos de su ART. Prevención, riesgo del trabajo. La presente capacitación se basó en las siguientes normativas asociadas. La gestión de residuos patogénicos en la Ciudad de Buenos Aires está regulada por la Ley 154, Decreto 1886, Decreto 706. El buen manejo de residuos es responsabilidad de todos. Hospital Sirio-Libanés. Seguridad, higiene y medio ambiente.